Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Les invito a que se pongan de pie y vamos a estar dando inicio a la escuela dominical. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad de estar un día más en la casa de Dios, amén, donde venimos, hermanos, a aprender la palabra de Dios. Y qué bueno por ello, porque la palabra de Dios siempre va a traer edificación a nuestras vidas. Le invito para que abra su Biblia en el Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119, y vamos a estar leyendo el versículo 129 en adelante. Salmo capítulo 119 y leemos el versículo 129. Le pido me indique con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra de Dios: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Hasta ahí, hermanos. Y termina esta porción diciendo, hermanos, que cuando no obedecemos la ley de Dios, hay duelo, hay tristeza, hay dolor. Por eso el salmista decía: ayúdame, Señor, a guardar tus mandamientos, a tenerlos en mi corazón, a ponerlos por obra. Esta mañana vamos nosotros también a estar con esa actitud, amén, de decirle al Señor: quiero aprender tu palabra, Señor, quiero guardarla y quiero ser bendecido. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque nos da la bendición de poder estar aquí, Señor, en tu casa para esta escuela dominical. Y te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, que nos permitas poder aprender, Señor, esta mañana, no solamente escuchar como una enseñanza más, Señor, como un domingo más, sino que podamos atesorar tu palabra en nuestro corazón, y que lo que aprendamos, Señor, podamos ponerlo por obra día a día, para que así nuestras vidas sean edificadas, sean bendecidas, Señor. Seamos, mi Dios, cada día creciendo más en tu palabra, en el conocimiento, pero también en la fe y en el amor. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros tengamos esa actitud esta mañana y esa disposición. Bendice las clases, bendice a los maestros y a cada uno de los oyentes. Apresura los pasos de los que vienen en camino. Te damos gracias, Señor. Amén. Vamos, hermanos, a cantar este canto para estar pasando a nuestras clases. Jehová está en medio de ti. Jehová está en medio de ti, poderoso, salvarás, se gozará sobre ti con alegría. Nosotros pueden ocupar sus lugares, hermanos, y así estamos pasando nuestras clases.
Bien, ahora sí ya estamos ahí. ¿Qué tal de calor, hermanos? ¿Se siente o no se siente? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Unos a favor, otros en contra, como las votaciones de ahora. Si quiere que siga la cuarta T o quiere que se acabe, usted elige. Ya sé, ¿verdad? No, hermanos, no vamos a entrar en política. Muy buenos días, hermanos, esta mañana a la escuela dominical. Vamos a aprovechar nuestro tiempo porque generalmente procuro tomar lo que viene siendo un subtema del tema para intentar cubrirlo en una clase. Voy a hacer la siguiente, primeramente, aclaración. El nivel en el que yo estoy enseñando es a nivel escuela dominical, en donde evito muchos textos bíblicos para su interpretación debido a que nuestra teología están ya resueltos. Utilizo textos, los que utilizo, los utilizo desde una perspectiva en donde se encuentre el contraargumento a lo que viene siendo la doctrina opuesta o la doctrina que estamos estudiando. ¿Por qué hago esta observación? Porque precisamente me surgen todavía preguntas, hermanos, en relación a las enseñanzas que estoy dando sobre la teología adventista y no tengo ningún inconveniente con ello, pero sí me gusta aclarar que no siempre puedo cubrir todos los textos bíblicos, pero la persona que los quiera leer sin ningún problema los va a encontrar en la Biblia. Y las personas que me han hecho preguntas sin ningún problema tengo para contestarlas. No más que hago la siguiente observación: yo no me presto a la discusión, ni a los dimes, ni a los diretes. A mí me gusta debatir. Debatir es mostrar con la palabra de Dios en un buen espíritu para aprender ambas partes. Así que, ¿qué le parece si damos inicio esta mañana a lo que viene siendo todavía el tema titulado en uno de sus ejes principales, el juicio investigador, en donde hemos estado hablando en relación a cómo es que en la idea de la teología adventista se tiene el pensamiento que va a haber un juicio en el cielo? Ya vimos la primer clase que este juicio prácticamente se dio en base a un error doctrinal de una fecha, que no lo he ahondado, solamente lo expliqué desde esa postura y nació precisamente lo que se le conoce como el juicio investigador de acuerdo a Daniel 8:4 y de acuerdo a los 2300 años y posteriormente a lo que vienen siendo en la actualidad 1844 en el calendario gregoriano. Después, la semana pasada también veíamos en relación al juicio investigador sobre cómo es que existen en el cielo algunos libros, el libro de las memorias y el libro de las obras. Y veíamos cómo es que la Biblia sí presenta sin ningún problema que cuando se va a enjuiciar, en realidad al que está justificado no lo pueden enjuiciar, o el que está imputado, como es otro término legal. Sin embargo, al que no tiene a Cristo, al que rechaza a Cristo, al que prácticamente vive en una vida en apostasía, apartado de la fe, ese sí va a ser enjuiciado en base a sus obras y posteriormente, obviamente como punto principal, a su rechazo al evangelio. El argumento de la semana pasada consistía en que nosotros, los hijos de Dios, los justos, los redimidos, los salvos y todos los pronombres que nos da la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, en realidad no podemos pasar por algún tipo de juicio examinador debido a que el juicio examinador solo aplica para las personas, si pudiéramos usar ese término que ni siquiera está en la Biblia, prácticamente los que se van a encontrar en Apocalipsis capítulo 20 en relación al tribunal de Cristo, que es el juicio sobre los malvados, la muerte, el Hades, Satanás y el anticristo, como lo describe ahí. Hoy vamos a estar hablando en relación a lo que viene siendo otro subtema, que también tiene mucho que ver en relación a lo que yo hice referencia hace unas semanas. Algunos cristianos, cuando se encuentran con preguntas bíblicas, una de ellas que les surgen por ahí cuando leen la Biblia es: ¿y qué está haciendo el Señor Jesucristo en este momento? ¿Quién se ha hecho esa pregunta? Es una pregunta lógica, que de hecho yo la he compartido con algunas personas y sinceramente los agarro en curva, porque me doy cuenta que no se tiene idea qué está haciendo el Señor en este momento. He escuchado diferentes versiones, algunos dicen que el Señor está como en una especie de stand-by, simplemente sentado de manera así estática, esperando el reloj. Esa es una idea que se tiene. Otros dicen que el Señor está por ahí construyendo moradas, porque Él dijo: voy pues a preparar morada. Y se figuran al Señor de albañil junto con los ángeles ahí corriendo la arquitectura y todo eso para poder poner moradas, habitaciones para sus hijos. He encontrado con otras ideas, teorías, lógicas, razonamientos en base al entendimiento del hombre, que se tiene la idea que también como esta que vamos a estar viendo el día de ahora, que se tiene la impresión que Cristo está en una especie de biblioteca
en donde está observando los pecados de la humanidad, incluyendo los hijos de Dios, y está en debates entre el Padre y Satanás sobre si son o no son aceptables para ser sus hijos. Esa es la tendencia de la teología adventista. Y más opiniones que me encuentro en relación a ello. Otros dicen y otros creen que simplemente está sentado en su trono y que los ángeles le hablaban de día y de noche. En realidad, hermanos, voy a dejar algo en claro. En la Biblia no se encuentra una actividad dinámica del Señor, como quien dijera, Él hace esto en 24 horas y luego al siguiente día hace esto, y como si Él tuviera una especie de obra durante los 7 días de la semana. No existe en la Biblia ese lenguaje. Los hombres los han figurado porque tenemos un entendimiento de una vida cultural, social. Sin embargo, cuando hablamos entre el tiempo del hombre en la tierra y hablamos en el tiempo de Dios en el cielo, en las moradas celestiales, se logra comprender que de acuerdo a la ciencia, esto es un dato científico y también un dato bíblico, lo voy a cotejar. De acuerdo a la ciencia, entre más elevado está la dimensión del hombre, lo que viene siendo el primer cielo, las nubes que vemos, el segundo cielo, que es precisamente los cosmos, donde están los universos, los planetas, etcétera, etcétera. Y se dice, de acuerdo a algunos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento, que sobre el norte, ¿quién ha escuchado que hay una estrella, la famosa estrella del norte? Los científicos aún dicen, a pesar de que no han logrado encontrar más información, ellos sí están de acuerdo que entre más se aleja el hombre de la dimensión terrestre, de la tierra, el tiempo se va alargando más. Eso sí lo han cotejado. Por eso es que dicen que estamos a ¿cuántos años luz? Dicen a millones de años luz. Y va a pasar por ahí a miles de años luz, porque es una manera de poder cotejar, de poder llevar a un conteo entre el tiempo entre el hombre en la tierra y el hombre en el espacio. Bíblicamente hablando, la Biblia, vuelvo a mi pilonasmo, la Biblia sí enseña que precisamente hay algunos puntos en donde los salmistas detectaron y el Señor respondió también. Por ejemplo, una ocasión dijo el salmista, porque para ti, ¿cuántos es para cuántos de cada quien? Un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día, haciendo una referencia que entre nosotros y Dios en tiempo y espacio estamos totalmente desfasados. Esos pasajes bíblicos, que no los voy a ver ahora, solo estoy introduciendo el tema, esos pasajes bíblicos sí nos dejan en claro que entre nosotros y el Señor hay una diferencia de tiempo. Eso está totalmente claro en la Biblia, solo que no se enseña porque en realidad, le voy a ser muy sincero, se atiende más en el estudio, como para ponerse a estudiarlo en un sermón es muy diferente. Es con otro tipo de enseñanza. Pero lo que sí quiero aclarar yo es la cuestión, ¿qué está haciendo Cristo en este momento? Vamos a ver la postura de la teología adventista y a la misma vez la vamos a llevar con la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia sí enseña en relación a lo que se le conoce una especie de juicio, o ellos la llaman un juicio investigador? Entro en la introducción, dice, en esta segunda parte del tema, el juicio investigador, ahora abordaremos el subtema sobre la actividad de Cristo en el cielo. ¿Qué está haciendo Cristo en el cielo en este momento? De acuerdo a lo que tenemos en la Biblia. No suposiciones, no visiones del hombre, que yo fui al cielo y vi al Señor. No, 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 no. Eso sinceramente, hermano, es de preocuparse en el siglo XXI, que ya todos sueñan al Señor, todos sueñan al diablo, todos sueñan todo. Es de preocuparse. Si no está en los parámetros de la palabra de Dios, mucho cuidado. No deja de ser una idea sugestiva psicológicamente, no deja de ser una formación ilusoria o de alguna ilusión, no deja de ser un chantaje, y nosotros debemos de ser muy cautelosos en estos tiempos tan revelatorios que vivimos, en donde la gente asume que ve cosas en el cielo cuando en realidad la Biblia no lo presenta como tal. Ni aún el apóstol Pablo, en una de sus cartas, se le dio oportunidad para poder decir lo que vio. Él solo dice prácticamente, conocí un hombre, y todos sabemos que se refiere a él mismo por toda la revelación que recibió sobre la teología de la gracia de Jesucristo. Entonces, ni aún él mismo se le dio oportunidad. El Señor tal vez no se lo permitió. Solamente le dijo, puedes decir que estuviste acá, pero no vas a decir qué pasó. Ahora, ¿por qué? Porque en parte esos son temas que se encuentran dentro de la revelación del Señor que no están a nuestro alcance o entendimiento posiblemente. Hermano Daniel. Vamos a hablar acerca de esos pasajes bíblicos ahorita. Y que gracias porque es uno de ellos. Así que yo continúo. Dice,
¿Acaso Cristo está en alguna especie de actividad en este momento? ¿Jesús está intercediendo por mis pecados? Estoy hablando desde la posición Hijo de Dios. Vamos a hablar acerca del tema, si se me da tiempo, de la idea que se tiene cuando un cristiano peca. ¿Qué sucede cuando un cristiano peca en tiempo real y qué sucede en el cielo? Si se me da el tiempo lo alcanzo a cubrir. Y posteriormente dice aquí otra pregunta. ¿Jesús está examinando mis pecados como se tiene en la teología adventista? Que hay una especie de biblioteca, así ellos la presentan, y que hay unos rollos, unos libros, y que ahí se están escribiendo todas las memorias. Es como ellos lo prefiguran. Posteriormente dice ahí, este tema es importante ya que su actividad en el cielo, conforme a la Biblia, la tenemos muy clara. Sin embargo, la teología adventista enseña que Jesús está iniciando, esta es una frase del punto número 28, iniciando la segunda fase del ministerio de la expiación. Lo quise remarcar porque cuando se habla de la teología o del tema de la expiación, en realidad en la Biblia llegó a su plenitud. Expiación significa pago, expiación significa saldo, significa cubrir, significa perdonar y muchos derivados y sinónimos que se le da de acuerdo a su contexto. Lo que la teología adventista enseña es que Cristo en la cruz simplemente inició, pero no finalizó. Si creyéramos que no finalizó, entonces prácticamente estaríamos diciendo que nadie es salvo. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña en relación a ello, tanto como qué dice la Biblia, qué sucedió en la cruz, qué sucedió después de la resurrección y cuál es la actividad de Cristo en el cielo en tiempo real. Y posteriormente dice aquí, ¿acaso los pecados del hombre no fueron ya imputados por medio de su muerte en la cruz? Veamos su explicación bíblica. Primero voy a presentar la posición de ellos, de que ¿cuándo inició este juicio? Ellos dicen que este juicio inició, de acuerdo a la teología adventista, en 1844, la segunda y final fase de su ministerio. Esta revelación, dice, la tuvo Hiram Edson, dice, dijo que William Miller no se equivocó en relación a la fecha, sino en cuestión al lugar. Es la tercera vez que lo menciono. ¿Por qué? Porque el ministerio de Cristo en el santuario celestial, ellos enseñan que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y el Señor asciende, ahorita vamos a ver esos eventos, ellos dicen que a partir de ese momento, de acuerdo a la Biblia, el tabernáculo de Dios, el templo de Dios, de acuerdo a la Biblia, en base al pensamiento de ellos, hay una actividad que Cristo está haciendo y hay una actividad que está escuchando el Padre y por ende hay una actividad que Satanás también está ejerciendo. Y dice aquí, hay un santuario en el cielo. Voy a hacer una primera pregunta. ¿Hay un santuario en el cielo? Contéstenme por favor. Lo que usted ha leído en la Biblia. Sí lo hay. Ahorita vamos a hablar acerca de ese santuario. Posteriormente ellos dicen ahí, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió y no el hombre. Voy a hacer la siguiente pregunta. Segunda pregunta, ¿hay un tabernáculo en el cielo? Le quiero preguntar, hermano Pablo, ¿hay un tabernáculo en el cielo, hermano Pablo? Entonces su respuesta es que sí, sí hay un tabernáculo. ¿Por qué? Porque el que vio Moisés en el monte Sinaí es el mismo a manera de réplica que él presentó en la tierra. Y ahorita vamos a hablar acerca de esa réplica. En realidad, si en el cielo hay uno exactamente igual, vaya mi pleonasmo, o en realidad, ¿qué es lo que la Biblia enseña cuando usa la palabra tabernáculo? Porque ellos enseñan que Cristo está ahorita prácticamente dentro de ese tabernáculo, en donde está el lugar santo, el lugar santísimo, y Cristo está prácticamente, en otras palabras más entendibles, está ofreciendo sacrificios para que el hombre obviamente se encuentre justo delante de Dios. La práctica que en el Antiguo Testamento al hombre se le dio, al judío, para que comprendiera cómo funciona la vida cuando peca delante de Dios. Porque recordemos que el Antiguo Testamento es un génesis de la comunión con Dios, con el hombre. El hombre no la entendía, no captaba cómo funcionaba y Dios se las fue enseñando paso a paso. Y la revelación se fue dando. Y la carta a los hebreos es la carta de la plenitud, del entendimiento, del cumplimiento de la gracia sobre lo que sucedió en los tiempos de la ley. En otras palabras, todo lo que los judíos en relación a sus generaciones sabían de lo que era entrar un sumo sacerdote una vez al año a lo que viene haciendo el sacrificio de expiación, el que pagaban una vez al año por el pueblo, por sus familias y todos esos temas, el autor a los hebreos se los explicó y se los dijo en claro. Dice, ya no hay necesidad de hacer sacrificios, porque el único sacrificio, dice, fue hecho una vez y para siempre. Y vamos a entrar en esos temas también.
Posteriormente dice aquí, en el ministerio en Cristo a favor de nosotros. En realidad el ministerio de Cristo a favor de nosotros ya se dio, y se dio por medio de la gracia. Vamos a ver ese tiempo. Dice, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Ellos mismos lo dicen. Dice, Cristo llegó a ser nuestro sumo sacerdote. ¿Cuál es la diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote en la Biblia? ¿Quién me lo puede diferenciar? Los sacerdotes podían ejercer sacrificios dependiendo la celebración, la fiesta o el pecado. Así estaba trazado en el Antiguo Testamento. Pero el sumo sacerdote era una elección anual que solo se entraba una vez al año. Por eso se le llama sumo, porque está por encima de los demás sacerdotes. Y eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento, que todavía tenía práctica. Posteriormente dice aquí que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es una interpretación o una analogía correcta, así lo es. Y vamos a interpretar en qué sentido. Dice, y comenzó su ministerio intercesor en ocasión de su ascensión. Ellos enseñan que ahorita Cristo está como sumo sacerdote, prácticamente intercediendo por nuestros pecados. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo se intercedía por los pecados? A través del sacrificio de la expiación. ¿Alguien me lo puede explicar en breves palabras? Hermano Juan. Gracias. Entonces hacemos la conexión entre la palabra derramamiento de sangre y intercesión y posteriormente perdón o cubrir, como algunos lo interpretamos, ¿verdad? Correcto. Dice aquí, entonces dice, y comenzó su ministerio intercesor, obviamente después de su ascensión. Vamos a ver si a través de la Biblia en realidad Cristo está cumpliendo un sacerdocio o una interpretación de una tipo de esa magnitud. Vamos a verlo porque la Biblia nos tiene que dar luz. No es lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo me imagino. Es lo que la Biblia nos enseña. Y lo vamos a ver conforme avancemos en la clase, que el argumento más sólido de ellos es la carta a los Hebreos. Y hasta cierto punto, en una interpretación de otro contexto, sí es correcto. Sin embargo, aquellos que somos estudiantes de la Biblia, aprendemos que no podemos tomar versículos y podemos unirlos o armonizarlos sin conocer su contexto o su tema general. La carta a los Hebreos no es una carta que vislumbre la visión de Cristo sobre el tabernáculo celestial. La carta a los Hebreos es una explicación de una apología entre los judíos y el evangelio de la gracia. Eso lo sabemos porque lo estudiamos y la gran mayoría de los estudiosos lo enseñan así. Los que no lo enseñan así obviamente son los adventistas. Y dice aquí, en 1844, al concluir el periodo profético de los 2300 días, o 3.300 años, dice, inició la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Más adelante vamos a observar cómo la fecha de 1844, y la voy a adelantar. En realidad, esa fecha de día por tarde, en realidad bajo el calendario gregoriano, bajo el calendario judío, hay un grave error ahí y no se puede considerar. Y eso se aprende en el estudio, hermano, del uso de las costumbres y los tiempos y las épocas. Es bien fácil agarrar las fechas y decir, ya me dio, ya me cuadró. Es como las mujeres cuando van al mandado, ¿verdad? Y tienen $100 y van a gastar nomás para $100. Ellos saben cómo administrarlo. No podemos agarrar la Biblia y hacer eso. Pues, así que eso lo vamos a ver más adelante. Dice, esta obra es un juicio investigador, así es como ellos lo llaman, que forma parte de la eliminación definitiva del pecado. En otras palabras, el pecado no se ha eliminado. Voy a hacer una pregunta. En la vida de un hijo de Dios, ¿el pecado se ha eliminado, sí o no? No tenga miedo en responder. Entonces no es justificado. Ah, caray. Entonces, vamos a dejar algo en claro cuando aprendemos acerca de lo que viene siendo la expiación. En realidad, ante los ojos de Dios estamos justificados. Somos sus hijos. Si no fuéramos sus hijos, la Biblia nomás nos da dos sopas. O eres hijos de Dios o eres hijo del diablo. No hay como que ya mérito le pego a los puntos para llevarme el reward, ¿verdad? No. O eres o no eres. La naturaleza del Hijo de Dios está sobre ti o en su efecto no eres hijo de Dios. Aquí no existe el punto medio. De hecho, inclusive la Biblia dice que el punto medio, el tibio, dice que lo vomita de su boca automáticamente.
está apartado. Así lo define la Biblia. Bien. Entonces dice aquí, pues ¿cómo queda eso que soy pecador y soy justificado? Soy justificado porque por medio de la sangre de Cristo, Él me ha dado una nueva naturaleza y soy hijo de Dios de acuerdo a las cartas apostólicas. Pero soy un pecador, ¿por qué? Porque estoy sujeto a una carne que todavía desobedece a la voluntad de Dios. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de que en la naturaleza de hijo de Dios, yo voy guardando mi vida para poder caminar y parecerme más a Cristo. Los apóstoles, cuando usted los lee sus saludos a las iglesias, les decían a las iglesias, y le envío un saludo a los pecadores de Galacia. Ellos usaban una palabra muy elevada. Y ellos decían a los santos, porque un santo, ¿quién era? Un justificado. ¿Y qué era un justificado? Un justo. ¿Y qué es un justo? Un hijo de Dios, una nueva creación, etcétera, etcétera. Vamos a hablar acerca de esas dos posiciones, dice aquí. Declara que los que permanecen leales a Dios recibirán el reino. La conclusión de este ministerio de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda venida. Voy a hacer una pregunta. ¿Nosotros estamos en un tiempo de prueba, sí o no? Sí, a ver, ¿por qué dijo que sí? Deme Biblia, no me diga, no, es que está a soportar a mi esposa. No me diga eso, por favor. Eso es otro asunto. ¿Por qué estamos en tiempo de prueba? Porque la Biblia enseña en diferentes ocasiones que los apóstoles motivaban, animaban, amonestaban a la iglesia. Y de hecho lo hizo el apóstol Santiago, lo hizo el apóstol Pedro, lo hizo el apóstol Juan, lo hizo el apóstol Pablo. Todos lo hicieron. Y el apóstol Santiago es el primero que se me viene a la mente, que le dijo prácticamente que estamos, ¿qué? Pasando por un tiempo de prueba y al final el que recibirá la corona. Sin embargo, yo quiero considerar la palabra prueba, porque sí estamos en un tiempo de prueba en donde expresamos nuestra voluntad a Dios por medio del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Víctor. No, eso es, gracias por esa aclaración. La prueba de la gran tribulación es otro asunto escatológico. Sin embargo, la Biblia sí enseña que el cristiano en su relación con Dios pasa por pruebas. De hecho, Adán y Eva pasaron por una prueba. Fueron tentados, pero pasaron por una prueba. Obviamente fracasaron. Y esa misma temática ha sido la que ha estado por todos los siglos hasta la fecha. Ahora, de hecho, sí. Usted está hablando desde una perspectiva social, sin embargo, también es individual, es familiar, es nacional, es social, es cultural, etcétera, etcétera, y la Biblia no tiene ningún problema en identificar que pasamos por una prueba. Ellos presentan una serie de pasajes bíblicos que yo los voy a estar considerando conforme avancemos la clase. Ahora, ya que vimos que de acuerdo a ellos, Cristo está en este momento prácticamente pues ejerciendo la labor de sumo sacerdote, y repito, ejerciendo la labor de sumo sacerdote, y que está básicamente grabando, escribiendo en el libro de las memorias, en el libro de las obras, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en relación a esto. Cristo está ofreciendo sacrificios aún. Bueno, dice, después de que Jesús entró en el lugar santísimo, dicen los adventistas, en 1844, para efectuar la purificación del santuario celestial, ellos se basan en la frase la purificación del santuario celestial, porque hay una expresión escatológica que se tiene que resolver, que sucedió en los tiempos previos antes de la venida de Cristo. Pero no me refiero a su segunda venida, me refiero a su nacimiento, que lo vamos a ver más adelante, pero yo lo estoy tomando. Dice, dos eventos distintos. Entre esos dos eventos, uno dice, ministró en el lugar santo, exactamente como ocurrió en el tabernáculo terrenal. Voy a hacer una pregunta. Cuando Cristo murió en la tierra, dice la carta a los Efesios, dice, llevando cautiva a la cautividad, visitó el Seol, y posteriormente dice que ya lo vieron ascender tiempo más adelante. Dice, ¿qué hizo Cristo ahí o qué está haciendo Cristo ahí? Bueno, pues ellos dicen básicamente que lo que hizo Cristo, en otras palabras, es que
fungió como sumo sacerdote ofreciendo un sacrificio por los hombres, por la humanidad, para que el Padre observara que el hombre ha sido perdonado por medio del sacrificio de Cristo, que es una analogía a lo que sucedió en el sistema sacrificial con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es una analogía, hermanos, que también es bueno conocerla. Y dice aquí, exactamente como ocurrió en el tabernáculo terrenal, que era figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, el día de expiación no es el único ritual que incluye la entrada en el lugar santísimo. Ahora, ellos dicen también lo siguiente, la limpieza con significado profético. Abajo están los sitios de donde lo tomé. Dice, esta limpieza de santuario tiene el significado profético especial, como leemos en Daniel 8:13 y Daniel 8:14. Entonces oí un santuario que hablaba, un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregada en el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En realidad, cuando entremos en relación a ese texto que ellos preguntan mucho, porque básicamente lo defienden con su alma. En realidad, lo digo con mucho respeto, no pretendo tomar otro ánimo, pero es una incorrecta interpretación de la Biblia, es una torpe interpretación de la Biblia. Porque cuando se toma el capítulo 7, 8 y 9 a manera de temas y de subtemas en cuestión escatológica, uno comprende que las bestias, los cuernos, la batalla entre el carnero, el macho, etcétera, etcétera, el príncipe que viene y todo lo que miró Daniel en visión entre el 7, 8 y 9, uno comprende, hermano, que en realidad no es lo que ellos creen. Pero ellos lo tomaron porque Guillermo Miller asumió que era el cumplimiento. ¿Y qué fue lo que hicieron después? Prácticamente desmenuzaron como punto de partida una interpretación incorrecta, que a esa conclusión vamos a llegar. Así que dice aquí, ¿qué sucedió cuando Cristo ascendió? Vámonos a la Biblia, independientemente de lo que diga quien quiera decir. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando Cristo ascendió? Cuando me refiero a ascendió, me refiero, muere en la cruz, dura 3 días en el sepulcro, como lo dijo a manera de Jonás, y posteriormente, ¿qué dijo? Dice que ascendió, resucitó, ascendió. Dice aquí Juan 14:2. En primer lugar, cuando estaba vivo, le dijo a sus discípulos, voy pues a ¿qué? A preparar morada. El Señor, estando en la tierra, les habló que hay una preparación para cuando el cristiano muere. Su esperanza es que se reencuentra en las moradas celestiales con su Señor. ¿Por qué digo se reencuentra? ¿Que ya nos encontramos con Él? Pues sí, por medio de la salvación. Ya nos encontramos con Él. Simplemente que no le hemos visto. Y él mismo dijo, bienaventurados los que creen sin ver, porque no necesitaron ver para creer. Alguien preguntaba, ¿cómo es que los apóstoles tenían la capacidad de sufrir torturas, de exilios, destierros, castigos, mártires? ¿Cómo es que por un hombre? Pues es que tan simplemente el hecho de saber que caminaron con el que era el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento, muere y lo ven resucitar, hermanos, ¿quién les va a cambiar su manera de pensar que sí era el Hijo de Dios? No se puede. Y dice aquí el siguiente texto, Jesús dijo que de ahora en adelante, Mateo 26:24, por favor. Mateo 26:24. Ok, vámonos a Lucas 22:69, posiblemente tengo un mix ahí. Ok, ¿desde cuándo? Ok, entonces pregunta, ese es el primero y el segundo versículo que nos muestran que Jesús en realidad está sentado. Sentado no significa inactivo, vamos a dejarlo en claro. Cuando un juez se sienta, no está inactivo, en realidad está en función, pero vamos a ver en qué contexto. Y luego viene el siguiente versículo. Fue llevado al cielo, Lucas 24:51. Ok, entonces sí ascendió. Posteriormente dice aquí el siguiente, Esteban lo vio sentado a la diestra del Padre. Si se supone que Cristo, desde su muerte, él ya estaba prácticamente trabajando en la expiación del hombre,
Curiosamente, Esteban lo ve. ¿Y qué dijo Esteban? ¿Veo qué? Al Hijo del Hombre, ¿qué? A la diestra, a la derecha. No lo vio ejerciendo labor sacerdotal. Vamos a dejarlo en claro. Siguiente versículo bíblico. Efesios 1, 20 y 21. El apóstol Pablo escribió este pasaje bíblico interpretando que debido a la visión que él tuvo cuando él aparentemente fue apedreado y se dio por muerto, es donde los teólogos consideran que él en realidad tuvo esa visión celestial. Así que lo que él escribe no lo escribe porque se le ocurre, lo escribe con una seguridad de que posiblemente lo vio. Y digo posiblemente porque no lo dijo. ¿Quién lo tiene por ahí? Efesios 1, 20, 21. Entonces, nuevamente el apóstol Pablo, ¿en dónde lo ve, hermana Carrera? En la diestra del Padre. Bien. Y luego después dice el apóstol Pedro también lo escribió. Ahora, ¿por qué lo escribió? Porque él también lo vio. Primera de Pedro 3:22. Está a la diestra del Padre. Nunca habla hasta el momento que está en un tipo de función sacerdotal en cuestión de ejercicio de sacrificio o cuestión de intercesión, que ahorita vamos a ver de qué manera sí intercede por nosotros en un contexto apropiado. Posteriormente dice ahí, el apóstol Pablo lo vio, Colosenses 3:1. Lo vemos sentado a la diestra de Dios, no lo vemos ejerciendo ningún tipo de labor sacerdotal o intercesión. Vamos a hablar acerca de la intercesión posteriormente. El apóstol Juan lo vio, Apocalipsis 5:7. ¿Y quién era el que estaba sentado, hermana Raquel? Siga leyendo. El Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. No lo vemos en función sacerdotal. Y ahorita vamos a ver en qué contexto sí está en función sacerdotal, pero todos estos pasajes bíblicos avalan que Él ya está sentado en su trono. ¿Por qué? Por el derecho que obtuvo al venir a morir por el pecador, y dice la carta a los Colosenses que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y posteriormente su plenitud se va a convertir, o se va a cumplir, o se va a finalizar en Apocalipsis 21 y 22. El autor de los Hebreos lo dijo, Hebreos 12:2. Ok. Nuevamente vemos a Jesús sentado a la diestra. Hasta este momento, ninguno de estos pasajes bíblicos, que creo que son suficientes, hermanos, vemos a Cristo haciendo labor sacerdotal de una manera dinámica. Me refiero como lo que le llamaríamos la sombra de interceder por medio de un sacrificio o de una intercesión por los pecados del hombre, ya sea salvo o no salvo. Los pasajes bíblicos que ellos abordan, todos en su mayoría están en Hebreos. De hecho, básicamente su fuerza es Hebreos. Pero vuelvo a repetir, el contexto real de Hebreos es una apologética, es una enseñanza de la sombra, es una analogía. No está presentando a Cristo en visión en tiempo real. Solo que hay que leer bien para poder llegar a esas conclusiones. Posteriormente dice aquí, entonces, ¿qué sucedió en la cruz del Calvario? Dice, la muerte en la cruz del Calvario, los apóstoles explican cuál fue el efecto en el mundo espiritual. 1, en el hombre caído. 2, y su interpretación conforme a la ley del Antiguo Testamento. En primer lugar, lo que sucedió en la cruz del Calvario dice que su muerte en la cruz nos perdonó. ¿Qué es perdonar? Mire, nosotros los humanos somos bien raros. Nosotros perdonamos, pero no olvidamos. La mujer sí dice, yo te perdono, pero ¿qué sabemos los hombres, hermanos? No, no es cierto. Cuando quieren, sacan el USB y luego lo ponen ahí. Yo me acuerdo hace 377 días con 6 horas que tú me dijiste cuando el clima estaba a 78 grados. Y se acuerdan de todo. Así son las mujeres. Hay uno que otro hombre dramático también, ¿verdad? Que se pone así medio sentimentalón. Pero en definición, el perdón en el lenguaje del hombre es muy diferente al lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios es muy claro en la Biblia. Dice, no me acordaré más de ti.
Cuando dice la Biblia, no me acordaré más de tus pecados, no hace referencia a que Dios se le borra de la memoria. Vamos a aclararlo. Es una manera de interpretarle al hombre que no te lo va a volver a repetir. Cuando nosotros pecamos, Dios en su atributo de omnisciente, que todo lo sabe, pasado, presente y futuro, Él sabe lo que estamos haciendo con nuestra vida. Solo que en su atributo de amor y como resultado perdonador, Él no nos recuerda. Y aquí le voy a hacer una observación, un paréntesis. Si usted en algún momento cometió un pecado que lo trae aquí y usted ya lo solucionó con la persona afectada o con quien lo haya hecho y se le viene a la mente, no es el Espíritu Santo. El único que nos trae a la memoria los pecados para castigo, para juicio, es Satanás. Por eso la Biblia lo llama el acusador. ¿Qué es lo que hace nuestra memoria? Nuestra memoria tiene la naturaleza de albergar los eventos, tanto como los más pequeños, tanto como los más sobresalientes. Pero no podemos decir, Dios me recordó que yo hice aquello. No. Pero lo que sí debemos de recordar es que no debemos de pasar por alto que las malas experiencias que nos llevaron a un pecado deben de evitarse en nuestra vida diaria, en nuestra comunión con Dios. Eso sí, no vamos a vivir la vida como si no hubiéramos hecho nada o como si no hubiéramos quebrado ningún plato. Sería un error. Claro que quebramos platos y claro que hicimos cosas malas, pero con la diferencia que nuestra actitud ya no consiste en volver a escarbar para levantar, ni para investigar. Ahora lo hacemos con la finalidad de saber de todo eso Dios me perdonó y por ende me cuido para no volver a hacerlo, que es muy diferente. Así que dice aquí que su muerte en la cruz nos perdonó. Efesios 1:7. El perdón de pecados. El perdón de pecados de manera plena, de manera parcial o de manera progresiva. Plena, no es parcial ni es progresiva. En el Antiguo Testamento sí estaba ese lenguaje. ¿Por qué? Porque el hombre básicamente volvía a pecar y se le volvía a acumular para la ira. Eso sí lo enseña el Antiguo Testamento. Y dice aquí, su sangre justifica al hombre y lo salva de la ira. Romanos 5:9. ¿De cuál ira? ¿Y cuál es la ira de Dios? La gran tribulación. Entonces el apóstol Pablo le está formando una esperanza a la iglesia que el cristianismo, el evangelio de la gracia, el que le entrega su vida al Señor, el que está en su comunión sana, genuina, saludable con Dios, le enseña que él ya fue rescatado de esa ira. A eso se refiere. Posteriormente dice aquí, anuló el acta de los decretos, Colosenses 2:14 y 15. Bien, esto que hizo el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses era una imagen romana, hermanos. Cuando los romanos crucificaban a una persona, generalmente en la cruz, en donde estaba la persona crucificada, le ponían una lista de sus pecados. Por esa razón está siendo condenado. Entonces las personas que pasaban, los curiosos, ya ven, nunca faltan, ¿verdad? Mira, hay uno en la cruz, ¿qué le pasó? Y luego se asomaban y luego ahí veían los pecados que había cometido. El apóstol Pablo está haciendo una analogía romana diciendo que espiritualmente hablando, ¿y por qué digo espiritualmente hablando? Porque en la cruz de Cristo había una burla, en palabras latín, INRI, que significa Jesucristo, ¿qué? Rey de los judíos. Ese fue su castigo. Esa era la popularidad de su castigo hacia esa persona. Pero lo que está haciendo el apóstol Pablo es una explicación que espiritualmente hablando, Satanás ya no tiene partida en la vida del hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ya perdonó sus pecados. Y como predicaba el hermano Pablo la semana pasada, la muerte ya no nos persigue en el contexto de que ya no somos esclavos de ella, porque Cristo ya nos libertó. Y luego posteriormente dice aquí el siguiente pasaje de Hebreos 9, 22 y 26. Su sacrificio es perfecto. Si es perfecto significa que no es parcial, no es progresivo, ni tampoco es en episodios. ¿Alguien lo lee, por favor? 9:22.
hasta ahí. ¿Se fija cómo dice? ¿Y qué dice? ¿Y qué? Y casi. En otras palabras, en los tiempos de la ley, ese es el pasaje bíblico en donde hay una cierta defensa al argumento que el hombre no era perdonado completamente. Pero no vamos a entrar en ese contexto. Yo quiero tomar la segunda parte. Y dice, y casi, y luego sigue leyendo. Entonces básicamente en el Antiguo Testamento, el hombre, cuando llevaba el animalito en cuestión de sistema sacrificial, el hombre era perdonado, pero el mismo autor dice ahí casi, ¿verdad? Es el cuidado, no voy a entrar en ese detalle yo. Posteriormente dice aquí, pagó nuestra deuda, Romanos 3, 24 a 26. A ver, vamos a dejar algo en claro. Dice siendo justificado, ¿cómo dice? Lo cual significa que el salvo no es salvo por medio de las obras. El hombre es salvo por un regalo de un don de Dios. ¿Por qué el hombre no puede ser salvo por sus obras? Porque no tiene la capacidad ni moral, ni espiritual, ni financiera, ningún ángulo para poder pagar la salvación. Por eso es que está en la conciencia de muchas personas, me voy a portar bien para que Dios no se enoje conmigo. Es que la vida cristiana así no es. La vida cristiana es porque tengo a Cristo, hay una nueva naturaleza en mí, comienzo a practicar, a ejercitar el discipulado, la enseñanza, el alimento espiritual. Y mi vida en Dios ahora me hace hijo de Dios. No es el hecho de simplemente decir, no, pues es que ahora desde que voy a la iglesia ya no soy tan malo. Pues no. Usted podrá ser medio malo, pero si usted no se entrega a Cristo y abandona sus viejas costumbres, tendencias, manera de vivir impropia, usted no es salvo. Se lo aclaro y se lo reaclaro y se lo cotejo con la Biblia. Usted simplemente está remojado en las aguas bautismales de alguna iglesia, o por qué no decirlo, usted simplemente está formando una ideología que no está en la palabra de Dios. La palabra de Dios presenta que el que es salvo inicia entregándole y arrepintiéndose de sus pecados e inicia una nueva vida en Dios, y la enseñanza del nuevo evangelio le hace brotar esa naturaleza de hijo de Dios. La naturaleza de hijo de Dios no surge, hermano mío, como algunos pensaran, ya le pedí perdón a Dios. Órale. Pero sigues haciendo lo que hacías anteriormente. Entonces no hay un cambio en ti. Hubo posiblemente simplemente un remordimiento, pero no un arrepentimiento. El remordimiento es el que nos asusta, pero el arrepentimiento es el que nos hace volver. Entonces posteriormente dice aquí, Jesús dijo, consumado es, haciendo referencia a Colosenses, que ya había pagado la deuda. Así que está Cristo en este momento examinando nuestros pecados. Vamos a ver la actividad del Señor en este momento. En relación a los hijos de Dios, la respuesta es no, porque sus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario de manera que dice total. Ojo, esto no significa que ya no pecamos. Hay otra teología que enseña que el que es salvo ya prácticamente es salvo para siempre. Y no importa lo que haga, o no importa si hace un poco malas cosas, ya es salvo. En realidad ese es un extremo muy peligroso. ¿Por qué? Porque vamos a ver que dice la Biblia que nos libró de la condenación. Por eso es que nosotros ya nos examinan nuestros pecados. ¿De cuál condenación? La condenación de una vida que estaba en rebelión con Dios. A esa condenación. ¿Quién tiene por ahí Romanos 8:1? Entonces, en tiempo real, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Roma, si tú ya le entregaste tu vida al Señor, si estás viviendo como hijo de Dios, si estás caminando como hijo de Dios, tú ya has sido liberado de la condenación. No le está diciendo, pero ¿qué crees? Vas a llegar al cielo y allá te van a volver a revisar. No dice eso. No hay contexto bíblico más que la mala interpretación de la carta a los hebreos, que por ahí para allá. La vida en Dios nos alejó de la ira venidera, 1 Tesalonicenses 5:9. Voy a avanzar. Su muerte nos hizo justos ante Dios. Una frase tan grande que nos queda, hermanos, que nos hizo justos, nos queda muy grande. Pero es de acuerdo a la teología entre la sombra del Antiguo Testamento y el Evangelio de la Gracia, así Dios nos ve. Dios cuando mira a la tierra y mira a sus hijos, a usted, a mí,
No está mirando a una persona que está separada de la gracia de Dios, que está en tinieblas espiritualmente. Está mirando a un hijo que él ama, que por medio de la sangre de Jesucristo, su hijo en la cruz, lo justificó. Ahora, ¿y qué pasa si peca? Pues agárrese, porque la misma carta a los Hebreos dice claramente que él corrige a los suyos. Pues yo pensé que me amaba, Señor. Es como los hijos. ¿Qué pasa a los hijos cuando empiezan a experimentar en conciencia las nalgadas? Nunca le aventaron una mirada así como que, nunca me habían nalgado. Nunca le aventaron esa mirada. Es que corregir no te hace menos papá ni más papá. Corregir es la naturaleza de un papá. Y Dios, Jesucristo, cuando estamos delante de Dios, el que le ha entregado su vida al Señor, el que tiene novedad de vida, lo quiero aclarar, el que camina, el que tiene una vida espiritual activa, el que se alimenta de la palabra de Dios, el que vive como hijo de Dios, no el que trabaja de 4 a 6 como hijo de Dios, no, el que vive como hijo de Dios, automáticamente él es un justo de acuerdo a la palabra de Dios, no por sus obras, por su arrepentimiento y su nueva naturaleza, y ha sido liberado de la condenación. El arrepentimiento y conversión nos perdona, eso es lo que nos perdona. Aquí tiene Hebreos 3:19. Y dice aquí, quien se arrepiente de corazón es salvo. Mire, como pastor nos ha tocado ver mucha gente que llega a nuestras iglesias, hermanos. Y en realidad, hermanos, ellos creen que son salvos. Pero conforme vamos conversando con ellos, ¿qué cree? Es un dato bien curioso, porque ya se saben los cantos. Vienen a la iglesia, inclusive hasta participan. Pero a veces sí sucede que llegamos a la conclusión de que aún hay cosas de su vida pasada que son activas, que no oran, no leen la Biblia, no se alimentan espiritualmente, no están en comunión con Dios. Y ahí es en donde entra el par de aguas. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, que de repente nos topábamos algunos que decían, yo fui a esa escuela. Y luego hacíamos la pregunta más profunda. ¿Terminaste? No, pasé por ahí, nomás duré una semana. Entonces pasaste, no te graduaste, no estudiaste, no aprendiste, pero pasaste. Y muchos cristianos así les pasa en la actualidad. Y en base a esa incorrecta teología, es que muchos están en la malinterpretación que están viviendo en su vida en Dios. ¿Y sabe a quiénes les pasa principalmente esto, hermanos? Se los digo con mucho respeto. A los hijos, a nuestros hijos. A ellos les pasa mucho. Es que mi papá es predicador, mi papá desde chiquito me lleva a la iglesia, mi papá es pastor, mi papá es evangelista, mi papá es maestro. En la casa hay una Biblia, se escuchan cantos. Yo cuando oro le doy gracias por mis alimentos y ellos creen que son salvos. Pero el Hijo de Dios se caracteriza por una vida espiritual, no se caracteriza por conocer el lenguaje cristiano. Eso es lo que se ataca mucho en este tipo de teología, de que el que le entrega su vida al Señor, básicamente ya. Así que es para todos. Yo estoy completamente de acuerdo que una persona que no tiene una vida espiritual activa, ¿cómo puede decir que tiene comunión con Dios? No hay comunión con Dios. Y le voy a poner un ejemplo, la ley inclusive lo avala. Cuando una persona ya ve cómo sucede mucho que en México se vienen para acá y luego vienen a los United States of America y luego se vienen a trabajar y luego se olvidan de la esposa. Legalmente, esa mujer puede solicitar un divorcio porque el hombre ya no volvió. Y cualquier juez, al paso del tiempo, los divorcia, consideran abandono, separación. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que por el hecho de creer que un día le entregamos la vida al Señor y no tenemos vida activa en Dios, qué nos hace pensar, hermanos, que somos hijos de Dios? Pues claro, hay una analogía en las cartas a Asia Menor. Dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. O sea, dándole a entender, o estás acá o estás acá. Bien, continúo. ¿Quién tiene Hebreos? Hechos, perdón.
¿cuáles pecados nos fueron perdonados? ¿Cuáles? A ver, hay una pregunta así de capciosa. ¿Los del pasado, presente y futuro? Los pecados universales. O sea, hace que si yo ahorita voy y peco, el cabo ya ya va a perdonar. Pécale, hijo, al cabo te perdoné. Aguas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, es hablando sobre la vida que está en tinieblas, que está bajo la ley. El Hijo de Dios, cuando peca, ya no peca por una naturaleza de pecado, de tinieblas, peca porque estamos en una lucha entre la carne, y eso lo enseñaron todos los apóstoles. Y es cierto, a veces caemos, tropezamos, nos deslizamos, fallamos, pecamos. ¿Y qué hay que hacer ahí? Yo he escuchado cristianos que dicen, ¿para qué le pido perdón si Él ya perdonó todos mis pecados? Ah, también los del futuro. Aguas. Él ya te justificó, pero eso no te exime que el ofender a Dios y su santidad y su justicia, yo tenga que venir a Él. Señor, perdóname, esto no está bien. El perdón hace muchas cosas buenas y entre ellas es que nos confronta con nuestra realidad. ¿Para qué? Para no volverlo a hacer. Por eso dijo el apóstol Juan, si alguno peca, ¿qué dijo? Abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. ¿Y a quién le está hablando? A una iglesia. Entonces, ¿yo tengo que pedir perdón a Dios? Claro que sí tengo que pedir perdón a Dios. Ahora, ¿Dios elige perdonarme? Eso también es bíblico. Por amor, por gracia, sí. Pero aún así existe un pecado en la Biblia que está a debate, si el blasfemar contra el Espíritu Santo es sí o no. No voy a entrar en ello, pero lo traigo a colación porque se pueden crear lagunas. Hermano Pablo. Gracias. Gracias. Que sabemos que su misericordia está a favor de sus hijos por su gracia. Sin embargo, con nuestro mismo comentario lo cierro. Sin embargo, las acciones ahí van a estar, ¿verdad, hermano Pablo? Los resultados, las consecuencias. Señor, perdóname. Oiga, como los niños, ¿verdad? Los niños cometen un error y luego, ¿qué hacen los niños? Ya te pedí perdón, démelo. Quedó así. En el mundo real hay consecuencias. Que yo le diga al policía, perdóneme por pasarme la luz roja. Ya imagino al policía que me diga, pues te perdono, vete. No, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que fuera así. No, la realidad es que dice, sí lo perdono, pero ahí le va su recibito, ¿verdad? Bien, dice aquí, el que es justificado es libre para pecar. Esta es la explicación del otro extremo de la teología, de pensar que porque soy salvo, en realidad ya prácticamente puedo hacer lo que quiera, que los mismos apóstoles lo solucionaron, dieron la enseñanza. Este es un tema muy cuidadoso a interpretar y enseñar, debido a que algunos piensan que la salvación, una vez obtenida, ya está garantizado el cielo y que se puede pecar sin ser perjudicado o condenado. Los mismos apóstoles hablaron de los apóstatas. La palabra apóstata significa alguien que cambia de posición. En otras palabras, los que estuvieron dentro del mensaje y cambiaron de opinión, en otras palabras, o regresaron o adoptaron otra posición, otro evangelio, la Biblia claramente dice que ellos no heredarán el reino de los cielos, entre algunos a mencionar. Por eso es que cuando las personas a mí me dicen, si ya soy salvo, ¿puedo perder mi salvación? Es un tema tan debatiente que yo simplemente lo soluciono. Mira, vete a las cartas apostólicas. Si tú te consideras muy fuerte espiritualmente, ahí está el primer pecado. Ni el mismo Pablo se sintió. 2, si tú estás pecando en un pecado activo, que tú sabes que estás de manera deliberada, haciéndolo delante de Dios, cuidado, porque la Biblia habla que esos no son hijos de Dios. El apóstol Juan dijo, aquel que practica pecado no es hijo de Dios. Se refiere a la actividad deliberada, como dice la carta a los Hebreos. Dice, aquel que peca nuevamente, dice, ¿acaso habrá otra vez expiación para él? Una manera de despertar la conciencia del hombre, del cristiano, que se debe de vivir una naturaleza en Dios. Y luego posteriormente dice aquí, dice, el autor a los Hebreos nos exhorta a atender con diligencia este mensaje, a no tener por inmunda la sangre de Cristo. Quien peca deliberadamente será juzgado, ya que nadie que ha nacido de nuevo sigue pecando.
no sigue pecando. ¿Hay un templo en el cielo? La respuesta es sí. Ahí están los pasajes bíblicos. Estos pasajes afirman la palabra templo en referencia a una morada donde se encuentra la presencia de Dios, el cual el tabernáculo que Moisés construyó es una copia de lo que está en el cielo, lo que miró Moisés. Inclusive tenía muebles, pero ¿qué cree? El sacerdote no se podía sentar en los muebles porque él estaba de manera activa, porque su trabajo nunca terminaba. El trabajo de Jesús sí fue terminado, por eso está sentado a la diestra del Padre, es una muy buena referencia. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? Es importante porque nos demuestra su soberanía, su plan redentor y su poder contra el pecado y la muerte y la esperanza de que nos reencontraremos con Él. Cuando Cristo resucitó, no resucitó para averiguar si podemos estar con Él. Resucitó para que sea la primicia del Evangelio de la gracia, que nos reencontraremos con nuestro Señor. Primer pasaje, no los voy a leer. Seremos resucitados como Él lo fue. Él es nuestro modelo. 2. Al resucitar será para unirnos con Él. Voy a arrime para arriba. Cuando dice que resucitar no hace referencia para volver a la vida en la tierra, es para la esperanza redentora. Al resucitar será para unirnos con Él. No dice que el resucitar sea para investigar a ver si nos podemos unir con Él. 3. Su resurrección garantiza la vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Dice, ¿yo soy qué? La resurrección. Él no dijo, yo soy la resurrección y si resucitas, allá te juicio para darte vida. Jamás usó esos contextos porque no están, hermanos. Que Cristo murió por los pecados. Morir por los pecados no es bajo un examen. Morir por los pecados es pagar una deuda. Su resurrección prueba de que venceremos la muerte. El propósito de la carta a los hebreos. Ya con esto finalizo, hermanos. Esta carta está dirigida particularmente a los judíos en tiempos de persecución y desaliento. Procura fortalecer su fe en Cristo al explicar con cuidado la superioridad, la finalidad de la revelación y la redención de Dios en Jesucristo. No está presentando el autor un tiempo real de lo que está sucediendo en el cielo. Está haciendo una comparación, una analogía de lo que hizo el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento y lo que hace el Evangelio de la gracia, el Evangelio que Jesús vino. Y él hace una excelente comparación, hermanos, en donde les dice, ya no tiene que haber sacrificios. Él ya hizo el único sacrificio y perfecto. Ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento, ninguno fue perfecto. Sin embargo, Dios les enseñó que era la manera para acercarse a Él, para que su ira no se levantara contra ellos. Y luego dice aquí, expone y demuestra que se han y se han hecho obsoletas las provisiones de redención de Dios bajo el antiguo pacto por la venida de Cristo. En otras palabras, el hombre ya no es redimido por el Antiguo Testamento, perdonado, guardado de la ira de Dios, todos los contextos, dice aquí. Y el establecimiento del nuevo pacto mediante su muerte expiatoria presenta a Cristo como el sumo sacerdote. Finalizo. ¿Qué significa Jesucristo como sumo sacerdote? Capítulo del 4 a 10 hablan de Jesucristo y es muy superior al sacerdocio levítico en carácter, ministerio, y que su pacto es mayor que el anterior, por medio de una comparación entre ambos. Sin embargo, no presenta a Cristo de manera activa examinando las obras del creyente. Mientras Él está en el cielo, Él hizo el sacrificio perfecto. Miren, lo finalizo y lo explico en un minuto. Todas sus explicaciones son comparaciones del Antiguo Testamento, lo que se le conoce como la sombra, o antiguo sacerdote al llevarlas a cabo delante del pueblo. Cuando Dios le dijo a Moisés, esta es la manera en la que ustedes se van a acercar a mí para yo perdonar sus pecados, para que mi ira no se descargue sobre ustedes, para cubrir la multitud de sus pecados, les formó el lenguaje del sistema sacrificial. Y lo que hace el autor a los hebreos es que le dice a los judíos, porque eran judíos, les dijo, miren, así como en el Antiguo Testamento se nos enseñó cómo puedes reconciliarte con Dios, Dios perdonar tus pecados, dice, en el cielo, dice el autor de los hebreos, así sucedió. Y esto sí es cierto. Cuando Cristo fue al Padre, no pensemos, hermanos, que Cristo brevemente se sentó a la diestra del Padre. En realidad, Cristo, en el cuestión de lo que se le conociera, el proceso de expiación, se lo presentó al Padre. Mira, tú en la tierra les estableciste un tabernáculo, les estableciste un sistema sacrificial, yo soy ese sistema sacrificial, el perfecto, el único, el santo.
Y Cristo y el Padre, de acuerdo al lenguaje del sistema sacrificial en la tierra, para el entendimiento del hombre, el Padre dice, estoy satisfecho con lo que has hecho en la tierra. Y es por eso que va a recibir toda la gloria, es por eso que va a recibir todo el dominio, es por eso que va a juzgar, etcétera, etcétera, lo que se le conoce en la teología como la supremacía de Cristo. Hasta aquí voy a terminar, hermanos. Voy a dejar para la semana que entra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Ya nomás me faltaron 2, pero la semana que entra los termino.